Bienvenidos todos y todas. Comenzamos el año con una novedad en el programa de charlas con creadores contemporáneos mexicanos. En este nuevo año empezamos involucrando a un homólogo al invitado mexicano, un homólogo del sector o un artista o creador español vinculado a México. En este caso vamos a abordar una temática específica que es el diseño, y en esta ocasión no podía tener a dos profesionales que me guste más presentar. La mexicana afincada en Madrid, Saskia Bostelmann, y la donostiarra afincada en Lugo, Galicia, Idoia Cuesta. Bienvenidas ambas a esta nueva temporada del programa de charlas del Instituto Cultural de México en España. Es un placer teneros aquí. Gracias, Muchas estamos gracias. encantadas. Totalmente. Creo que tenemos mucho que hablar entre los terrenos que discurren entre el diseño y la artesanía, la inmersión en otro territorio y la experimentación de materiales. Os voy a presentar brevemente a una a continuación de otra, y os daré la palabra para que podáis ir enseñando con imágenes vuestro trabajo, distintas series y todo ese mundo que creáis cada una maravilloso. Y posteriormente, si os parece bien, hablamos de distintas temáticas que os unen, pues desde el respeto a la artesanía tradicional o la vinculación con Galicia, que también nos une a las dos. Empiezo con Saskia, por ser nuestra mexicana, afincada en Madrid, amiga del instituto, colaboradora, y a la que ya estábamos tardando en invitar en este programa. No quería empezar con otra mujer este año 2022 que no fuera ella, y empiezo contigo. Difícil de resumir con tu intensa y variada experiencia profesional y vital. Saskia nació en 1972 en el DF, en Distrito Federal. Estudió diseño industrial en la Universidad del Nuevo Mundo de México. Cursaste un máster en diseño de joyas en la Rhode Island School of Design en Nueva York gracias a la beca Fulbright que conseguiste. Anteriormente habías trabajado como museógrafa en el Museo Tamayo durante 3 años, y tras una estancia en Milán trabajaste como diseñadora de joyas en Cartier, París. En Milán estuviste con la beca Richmond en la que también cursaste estudios de diseño. Y bueno, en España has sido directora del programa de IED de diseño en el Instituto Europeo de Diseño por más de 10 años. Has compaginado la enseñanza con la producción propia desde hace más de 15 años. Y bueno, en tu relación con el Instituto Cultural podemos mencionar que has trabajado en distintos proyectos, por citar algunos. En el 2016 en el proyecto multidisciplinar México se escribe con X, organizaste un taller de arte textil y una serie de conferencias con unos artesanos que trajimos de Oaxaca, de Santa María de Tlahuitepec, si lo digo bien. El proyecto se llamó Hilando entre símbolos y signos del arte textil mexicano. En 2018 participaste en una mesa redonda sobre diseño mexicano, mostrando tu trabajo junto a otros diseñadores premiados y presentes en Madrid, en la Central de Diseño del Matadero. Y en el 2020 moderaste una charla con Daniel Romero del estudio Tux y Cristina Pérez del estudio Chuen, ambos premiados en la 7ª edición de la VIC. Has expuesto en el Matadero, en Producto, en Madrid Design, por lo menos en un par de ocasiones, en el Museo de Artes Decorativas, y el año pasado expusiste también en la vitrina de Marca Blanca con la propuesta Redes y Sombras. No quiero extenderme mucho más porque quiero que nos enseñes tu trabajo y cómo has ido incorporando distintos materiales y experimentando desde tu formación y también tu back de hija de un gran artista
el fotógrafo mexicano Enrique Bosterman, que ahora mismo está exponiendo en el Reina Sofía en la nueva remodelación de la colección, y cómo esa formación también desde casa hizo que tu trabajo tenga esa conexión con distintas áreas. Te dejo tu voz y tu espacio para que nos enseñes tu trabajo, Saskia. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias al Instituto de Cultura de México en España, Cultural de México en España. La verdad, como bien dices, hemos tenido ya una relación de años, es una segunda casa, y más cuando estás fuera de casa. Bueno, eres adoptada por una nueva casa. Estas casas te cargan, la verdad, en este caso México, pues soy mexicana, afincada en Madrid, pero soy mexicana. Así es que en ese sentido agradezco la invitación. Muchísimas gracias a ti, a Jaime Viña y al instituto, lógicamente, en general. Y bueno, les contaré un poquito alrededor de mi trayectoria. Soy muy rollera, entonces trataré de ser breve y voy a compartir un poco de la pantalla. Bueno, en ese periplo, ¿no?, que has tenido vital de residencias, de afincarte en Nueva York, después tu estancia ya europea hasta que te has definido a vivir aquí ya en España desde hace más de 15 años, evidentemente he querido resumir para que el tiempo no sea el mío, ¿no?, sea el vuestro. Aquí estamos. Pues nada, efectivamente, pues yo nací en México, ¿no? Y bueno, dentro de mi obra, que bien dices, es bastante variada y experimental, sí quiero decir esta palabra que es pepenar, ¿no? Yo soy una pepenadora nata. Esto para Idoia y para los que no conocen esta palabra, es una palabra maravillosa y es básicamente, yo creo que muchos diseñadores y artistas lo somos también, pero bueno, es escoger, recoger todo lo que te encuentras, cosas que tal vez piensa la gente que es basura, pues para mí no lo es, ¿no? Bueno, algunas sí, pero no todas, ¿no? Entonces, a mí esto, el tal vez darle una nueva vida a los objetos, ha sido siempre una premisa. No sé si es tal vez herencia de mi familia, mi abuela que vivió las guerras, ella era alemana y guardaba todo lo posible y lo volvía a usar y reutilizar y volver a usar y bueno, era una recicladora nata. Sin tratar de irnos a modas o necesidades, eso era realmente algo que provenía de su vida y yo creo que esto se me quedó en los objetos, ¿no? Y lo digo y por eso pongo este texto, porque la verdad es algo que de alguna manera se mantiene a lo largo de mi trabajo en la parte más experimental, ¿no? En este caso, les presentaré algunas piezas en diversos formatos, diversos materiales, y todas parten normalmente de una historia en particular, ¿no? En este caso, los metros de IKEA, que tanto están ahí para nosotros tomarlos, pues fueron el inicio de esta historia en donde cambio la manera del peso y de la dimensión de la joyería. Ahora estos se llaman metros de joyería, en donde utilizo el plegado, la propia métrica, para generar todos estos collares, partiendo de estos cuellos, que siempre se me olvida el nombre, del siglo XVII, usados por Quevedo, y bueno, que eran realmente una pieza textil, pero también una joya al mismo tiempo, daban también una distancia, ¿no? En este caso, al ser papel, también te da esta distancia, ¿no? De la persona partiendo a ser casi un cuello, ¿no? También lo mezclo con encaje, me gusta la mezcla de los materiales, ¿no? Partiendo también en papel, los post-its siempre han sido algo, ¿no?, que todos usamos de una manera tal vez excesiva o no, pero es el recordarnos de lo que sucede, y esto fue lo que inició este viaje por los post-its, haciendo pues
una serie divertida. El juego está siempre también dentro de mi creación. Me gusta divertirme, ¿no? Y bueno, y a veces reírme de mí misma, ¿no? Digo, bueno, hago estos post-its, pero al final son casi como flores, ¿no? Hice también algunas piezas que son tal vez más preciosistas, ¿no? En donde el doblez casi japonesas, ¿no? Y otras como las que hice después, que mostré previamente, que son ya más caóticas, ¿no? Tal vez un poco más instantáneas, en donde utilizo las propias notas que vas escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, estas son 2 ediciones que fui haciendo, ¿no? Con gouache, utilizando unos, como dicho, hechos ex profeso y otros ya la reutilización de los post-its usados, ¿no? En este caso, también otra reutilización o manipulación, ¿no? de un material bastante interesante son las redes, ¿no? Voy a poner un pequeño vídeo. En este caso hice estas redes, las cuales inundan nuestras casas, ¿no? De alguna manera, por supuesto, tienen que ver con la parte del reciclaje, pero más allá del reciclaje, también el usar, el cómo un objeto fuera de su contexto, ¿no? Se puede transformar y acabar siendo, en este caso, una pieza de joyería, ¿no? Combino estos materiales, que es prácticamente basura, ¿no? Haciendo broches, que al final el propio broche terminará siendo la pieza, ¿no? Porque estas casi dibujos, ¿no? De alguna manera de las redes, cuando las trabajo a partir de un proceso térmico, pues son casi no sé, como si fueran un espirógrafo, ¿no? Siempre me recuerda a estos dibujos que uno hacía de manera casi automática, ¿no? Y bueno, entonces me gusta poner la relación de dónde viene el objeto y en el que se transforma. Al final, mi paleta de colores viene exactamente de todas estas redes y todo lo que va sucediendo y de alguna manera me genera, ¿no? Entonces también es un proceso pues bastante libre, ¿no? En donde también, como pueden ver, ¿no? El broche aquí mismo, no pongo como que toda la historia, pero pensar que al final de cuentas esta red, la diversidad de materiales entre la plata, que es realmente, por decir, eterna, ¿no? O sea, si la cuidas no tiene por qué, o sea, podrá durar, tiene una vida longeva, mientras el plástico pues es mucho más frágil, se te puede, si no lo tratas bien, aunque esto es un textil que casi se te amolda al cuerpo, se puede rasgar. Entonces, ¿qué sucede? Al final el broche, el cual no ves, le añades un pequeño cordón y acaba siendo incluso el propio collar, ¿no? En este caso, estos son broches, son pequeños contenedores de flores hechas también de estas redes, en donde viene un broche con el contenedor con diversos elementos que puedes ir intercambiando. En este caso, también estos contenedores, como pueden ver, pues van a partir de las limas, los limones, o sea, es algo bastante cítrico, por decirlo de alguna manera. Y claro, en este caso uno escoge su propia flor, basura, se pueden combinar también, así que bueno, es un poco un juego y bueno, si te hartas de tus redes plásticas también siempre le puedes poner una flor, ¿no? Otra temática la cual he abordado de diversas maneras, como podrán ver, es del plano al volumen. En este caso, utilizo otra vez el papel como base primordial de este collar, que es bastante articulado y si logran ver, se llama No todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque es la utilización de muchos diferentes papeles, ya sea con brillo, dorados o que tienen impresiones de diferentes brillantes y piezas, la verdad, bastante lujosas o bling bling, ¿no? Como quien dice, que brillan mucho y entonces, bueno, es un poco el juego y claro, utilizando el papel, dándole volumen al mismo, ¿no? Esta es una serie, la verdad, bastante interesante que comentabas, Mónica, en este caso, bueno, esta está varias piezas, ¿no? Están en libros y en este caso está
Esta no, pero esta es la base. Empecé con una colección en papel y este es el boceto de lo que fueron después unas piezas que estuvieron en Matadero, en Producto Fresco y también en la vid, que sigo trabajando con ellas, que son estas, ¿no? Son piezas en piel, en las cuales parten de un elemento plano que se extiende y entonces te envuelves, ya sea en la mano o en el cuello, ¿no? Y entonces generas también formas bastante, en un caso más aleatorias, otras están perfectamente bien programadas, ¿no? O sea, o diseñadas y bueno, son también divertidas y parten de esta idea, ¿no? También esto se genera pensando en si yo tengo que enviar algo, pues lo más fácil, ¿no? Es el que las piezas sean lo más pequeñas, ¿no? Y planas posibles, ¿no? Esta es otra cosa que fue un encargo para la Fulbright exactamente y partí, me pidieron, lo pongo porque bueno, se sale de la joyería tradicional, pero yo también pues hago diversos objetos y en este caso es el logo trabajado de la Fulbright, me pidieron ¿cómo se llama? Un trofeo, ¿no? Y yo, perdón, pero a mí los trofeos se me hacen como de las cosas más horribles, los tradicionales, ¿no? Entonces dije, ¿qué puedo hacer ahí que sea algo pequeño, que va a tener un político en su mesa, ¿no? Y yo siento que siempre uno le gusta jugar con las manos mientras habla por teléfono, escribes, haces algo. Entonces es como estas, he hecho varias piezas que les llamo pues joyería de mesa, ¿no? Entonces, bueno, esta entra dentro de ese plan, que enlaza, ¿no?, con lo que hablabas del divertimento, ¿no? De cómo te gusta jugar también mientras estás trabajando y dando proyectos, ¿no? Exacto. ¿No? Y en este caso, aquí, bueno, no puse, pero ya estas entran dentro de otra rama, ¿no? Que son un poco la hibridación de conceptos, la hibridación de materiales, ¿no? Aquí también parto de toda estos alambres de púas que me encontré y arranqué de una casa que estaba ahí abandonada y me puse a trabajar con ellos y lo ligué también a esta idea. La naturaleza también es algo muy presente en mi trabajo, ¿no? Y esta desunión o contraste que genera lo que está realmente hecho por el hombre y la naturaleza, ¿no? Y es esta lucha, siempre me encanta. Tengo millones de fotos de todas estas bardas, rejas, donde no importa cómo, o sea, la naturaleza, las ramas entran, sales, van, tumban la barda, se meten en el huequito, ¿no? O sea, generan, la vida sigue. Y entonces aquí pues me puse a jugar con oro, que es esta pequeña flor que de alguna manera está, entra dentro de estas púas, ¿no? Esta es una pieza también ya más, vamos a decirla, tradicional, por decirlo de alguna manera, pero entra un poco dentro de la misma historia. También por eso la metí, ¿no? Este fue también un encargo, pero es alrededor de las piedras que son Sky Blue Topaz, o sea, topacio Sky Blue, y lo demás son pequeñas ramas, ¿no? De la naturaleza que se unen con cadenas que son completamente hechas por el hombre, de diferentes grosores, tipos, ¿no? Una manera un poco aleatoria, en donde también la caída, y aquí ¿sabes todo cómo empezó? Cuando fui, la caída, lo hice porque yendo a la Sagrada Familia, no sé si han visto que es maravilloso, cómo jugaba Gaudí con los puntos de fuga de todas estas grandes, o sea, casi góticas, ¿no? Construcciones en donde se fijaba en cómo iba cayendo estos pesos y la gravedad, ¿no? Aquí continúo, ¿no? Con estas púas también, pero ya trasladadas a oro, ¿no? Que son collares con estas hojas que son como, donde la mano es palpable, ¿no? Esto todo no es cronográfico. De hecho, estas son unas piezas del año pasado. Es un collar que tiene diferentes usos, puedes usarlo todo largo, puedes doble, puedes como un colgante, entonces esa parte del juego también, ¿no? Y bueno, es esto, del diálogo con los elementos, ¿no? Marcadamente humanos, ¿no? En este caso son ramas
¿no? De albaricoque y de otros árboles que manipulo para que se conviertan en brazaletes, y en esto mismo les incluyo un anillo, ¿no? De plata que es bastante geométrico, bastante marcadamente duro, ¿no? En donde pues también hay un diálogo entre esta naturaleza orgánica, ¿no? Aquí tengo parte en estas raíces, que son un proceso que tengo ahí que igual no sé cuándo llegaré a ello, pero bueno, no, me puse a arrancar raíces que hicieron estaban haciendo en Galicia exactamente, un pueblo perdido, una aldea, donde voy seguido, pues estaban haciendo un camino y me llevé todas las raíces, las empecé a manipular y pues ahí las tengo, a ver cuándo son algo. Pero bueno, mientras siguen siendo raíces. Este es un broche, ¿no? En donde es plata pura, en donde estuvo el año pasado exactamente en el Museo de Artes Decorativas, parte de Madrid Design Festival, y también aquí con trozos encontrados de madera, es casi un homenaje, en este caso a mi suegra, ¿no? Que fue una escultora gallega, Elena Colmeiro, se llama ella, y bueno, falleció el año pasado, pero bueno, yo lo veo como un homenaje póstumo, porque son piezas que me encontré en su taller. Estuve yo trabajando en la pandemia, y al limpiar, pues encontré todas estas basuras, que bueno, que esquirlas, ¿no? Son más bien esquirlas, ¿no? De trabajo de talla de ella. Exactamente, son esquirlas. Perdón, hay que usar las palabras correctamente. No, es que de madera ya tiene otra connotación y no, al final es un resto de memoria del trabajo de ella, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un resto, son restos, esquirlas de alguna escultura que estuvo ella haciendo, y que bueno, iban a ir al bote de la basura, las guardé y me puse a trabajar con ellas y las uní a estas piezas plata, ¿no? Que son estos dos dobleces, estas piezas de un plegado, ¿no? Más sistemático, en donde uno ya esta parte, pues también, ¿no? Más orgánica, con este plegado muy hecho por el hombre. Esta es la misma pieza, ¿no? Pero usada por un lado o por el otro, ¿no? Este es también el brazalete, que la propia materialidad me permite que tenga la resistencia para podértela poner y vaya del plano al volumen otra vez también, ¿no? Bueno, otras piezas en donde parte pues de la memoria, este es de un árbol que está en la casa en México, entonces un poco como que me traje ese cachito para mí desde hace bastante tiempo, ¿no? Estas también son unos anillos en donde trabajo pues con este mismo concepto, ¿no? Entre el mundo natural. Aquí también es otra pieza donde la propia piedra, ¿no? Me dice por dónde es que puede entrar esta pequeña flor de oro y colarse, ¿no? En el mismo, ¿no? Aquí es una serie que hice de pizarra también con oro y algunas piedras y cemento epóxico, en donde un poco como recomponer, ¿no? Es como casi un parche entre piezas. Aquí, bueno, retomo esta parte más del choque entre algo más, una parte muy construida, ¿no? Este es un poco un juego de unas piezas hidráulicas que me encontré, y son unos como molinillos, ¿no? De viento que los puedes ir girando, ¿no? O sea, así son como antenas. La otra es un broche. Y bueno, rehice ese petalito, se los quité y rehice un petalito exactamente igual, pero en plata, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un juego, pero estas son piezas que están en los inodoros normalmente, ¿no? Y aquí, bueno, una historia un poco chistosa, ¿no? En este caso, porque son mondadientes, y parte de visitar la alberca y las piezas que se utilizaban en la alberca, esta zona en Salamanca, que fantástico, realmente lo que me noté es que las mujeres que tenían unos vestidos, bueno, todos negros, ¿no? Muy, muy pesados, muy cargados, ¿no? Y cargaban muchas piezas de plata con coral, ¿no?
En este caso, los mondadientes los traían colgando, mondadientes de plata, como una seña también de ser de una posición elevada, ¿no? Socioeconómica, cultural, ¿no? Entonces, bueno, a mí la idea de traer tu mondadientes colgado ahí, pues, trasladada a hoy, pues es algo como bastante bizarro. Entonces me puse a jugar con ello, utilizando, en este caso, mondadientes de plástico, con coral, oro, plata y cemento, ¿no? Y es un juego de broches, ¿no? Y bueno, la materialidad, la experimentación, como ven, pues siempre está, brinco de un material a otro. Ahora voy a presentar unas, esta es de vidrio, ¿no? Entonces he hecho también piezas de vidrio, piezas de todo lo posible, más allá de los materiales tradicionales de la joyería. Me gusta mezclarlos, pero me gusta experimentar. Ahora he estado haciendo unas otra vez de papel con cemento. En este caso, este es de plata, pero claro, lo pongo en materialidad porque solo sería en plata donde puedo jugar con este juego de eslabones, ¿no? Donde el accidente es lo que me hizo este juego, ¿no? Porque estaba pensada de una manera mucho más lineal, pero al hacerla en realidad, este choque de que quedan realmente como despeinados es lo que me gustó más, ¿no? Entonces, el anudarla al final es una pieza interesante. Esto también es como un bloque. Tuve una época con muchas piezas donde me enfoqué mucho en la figura humana y la trasladé a través de sombras a piezas, ¿no? Otra vez también jugando con esta parte orgánica del cuerpo, con la materialidad de la pieza mucho más contundente, ¿no? Y rígida en este sentido, ¿no? Y bueno, termino con algunas piezas que es algo que hago de manera como un divertimento, ¿no? Es un ejercicio creativo, divertido, sin pretensiones, ¿no? Pero que muchas veces son semillas para colecciones enteras o piezas, o simplemente para sacar una sonrisa, ¿no? Y esto es algo que descubriendo Instagram, cosa que soy novel en ello. Yo sé que es fatal decirlo, pero lo soy. No he tenido tanto tiempo hasta, bueno, no lo tengo, pero lo saca uno y es necesario, ¿no? Así es que bueno. Y bueno, esta es otra pieza que está en proceso, un trozo de Filomena que nos cayó el año pasado. Me hubiera gustado tenerlo para estas fechas, pero no fue posible, pero bueno, un homenaje a Filomena puede ser mucho más adelante. Así es que pues nada, esto es un poquito de mí. Tu Instagram, para el que quiera ahondar un poco más. Mi Instagram, sí, perdón, mi página web está en proceso porque me escribieron que fue comprometida. La página es Saskia Bostelmann con 2 Ns finales.com, que está ahora, me decías, en proceso. En proceso porque me la hackearon, pero espero pronto que esté ya lista. Y mi Instagram, que es el que de alguna manera estoy más presente, es Saskia Bostelmann con 3 Ns. Vamos a presentarte, Idoia, para que a continuación puedas enseñar tu trabajo y después, que antes he tenido que cortar a Saskia porque ya queríamos como seguir empezando a charlar y eso lo hacemos un poco cuando ya hayamos visto también tu trabajo y los nexos, ¿no? que entre ambas se tejen. Bueno, tu trabajo se basa en la fusión de la cestería en el textil y la versatilidad de la pieza resultante a través de combinación de materiales orgánicos con diferentes técnicas artesanales. Eres Premio de Artesanía de Galicia del 2021, el año pasado. Previamente habías tenido en el 2014 el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de producto y una mención del jurado en los Premios Nacionales de Artesanía en el 2011. Trabajas con firmas de lujo como Loewe desde el 2011. En el 2021 has hecho intervenciones con Zara Home y Adolfo Domínguez en distintas tiendas. Desde hace más de 11 años trabajas en colaboración con diseñadores de moda, entre ellas, por citar alguna, Maya Hansen, que también ha tenido alguna línea vinculada a México, que es casualidad, ¿no? Que estamos ya que estamos aquí. Has expuesto en el CEGAC de Santiago, en la Fundación RAC, en el DIDAC o el Centro Torrente Ballester, entre otros. Has participado en los festivales, el Festival de la Luz, el Espacio Abierto en Coruña, el Madrid Design
o en el evento del año pasado Iberoamericano de Toro, el que tuvo su primera edición y como país invitado a México, ahí es donde te conocimos. Estabas en la sección de Contemporánea Artes y Oficios en la iglesia de Santo Sepulcro con una selección de trabajo artesanal contemporáneo presentando una pieza tuya de cestería maravillosa. Me gustaría que, bueno, tu formación es en biología, hay alguna serie que veremos ahora que tiene esa vinculación desde esa formación de carrera y tu vinculación con el mar a tu trabajo actual como diseñadora, también como en el caso de Saskia, das talleres y tienes una actividad docente paralela al trabajo tuyo como diseñadora, como artesana, no sé cómo te gusta calificarte, ¿no? Porque como decía, estos límites están muy difusos, cada vez las categorías son menos decimonónicas, aunque seguimos teniendo que romper un poco ahí, ¿no? Para mí sois dos creadoras contemporáneas, igual que los que presenté el año pasado, que no, me gustaría que fuéramos rompiendo ya en este siglo con estas divisiones, ¿no? Pero parece que todo, las becas, los espacios de exposición, los festivales siguen siendo muy compartimentados, ¿no? Bueno, lo dejamos para el final, te dejo espacio para que nos enseñes tu obra, tu maravilloso trabajo y vamos a ahondar en tus creaciones y sumergirnos en tu mundo, ¿no? Gallego en el que vives. Vale, creo que, espérate, no sé si lo tengo en pantalla completa ahora. Bueno, antes de empezar. Pon reproducir. Sí, estoy intentando que no me deje. Visualización. Sí. No, era en reproducir pantalla, pero ahora no me... Aquí, ya está. Ok, vale. Bueno, pues eso, estoy emocionadísima de estar aquí con vosotros y, bueno, como ha dicho Saskia, vamos, ha sido un honor eso, participar en este inicio de año en estas conferencias del Instituto Iberoamericano de México y la verdad que, bueno, eso, quería presentaros un poco ahora mi trayectoria a lo largo de estos años y las colaboraciones que, como bien ha comentado Mónica, pues estamos, ¿no?, realizando. Yo, bueno, tengo la suerte de vivir en una pequeña aldea en Galicia, ¿no?, que es la conexión también con Saskia y rodeada de bosques, el río Miño, en plena reserva de la biosfera. Y yo creo eso, que debido a mi formación como bióloga, pues también está esa conexión, ¿no?, con la naturaleza que me rodea. De hecho, esta mañana había una helada blanca maravillosa con -5 grados que ha sido como magnífica, ¿no? Ver así... ¡Qué envidia nos das! A los que vivimos en la ciudad. Bien, y bueno, es una foto de mi pequeño taller, es una antigua escuela del rural que ahora la tengo cedida por el ayuntamiento y es donde, ¿no?, trabajamos aquí todos los días y la verdad que es un poco, pues eso, esa formación que os decía antes, ¿no?, de cestería y de textil, cómo consigo fusionarla y al final siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que mi trabajo son como... bueno, mi trabajo como diseñadora, como artesana, como muy bien has dicho, Mónica, como creadora. Yo creo que somos creadores y nos da igual trabajar con un material, con otro, que es un poco, ¿no? Hombre, el material a veces también es una seña de identidad que ¿Se está cortando? Vaya, hombre. Sí, sí. Yo también empiezo con los problemas. Vale. A ver. Bueno, podemos retomar ahora a vez. Sí, vale. Voy a seguir con el ejemplo este de la pata, ¿vale? Así ya tenemos, vale. Ok, sigo. Como decía, que creo que también como empresa o como diseñadora, como decía Mónica antes, eso, somos creadores, ¿no? Creadoras. Creo que también hay que tener como un buen apoyo en diferentes patas y en este caso, en mi caso sería pues eso, ¿no? Tener como esas patas como, por un lado, de investigación, de creación, de formación, de poder colaborar con otros diseñadores y sobre todo es tener despierto también
esa función de curiosidad que también comentaba Saskia, de investigar, ¿no? De probar siempre cosas nuevas, que es un poco lo que nos motiva a llevar a nuestros trabajos hacia adelante, ¿no? Y en esa categoría pues fue un poco la presentación del Premio Nacional en la categoría Producto, con la colección Pandeira, que es también todo un armazón tejido con la lana afiltrada y con una estructura de madera de arce. Y bueno, pues fue un poco ese reconocimiento ya no solo a la cestería, sino también al oficio, ¿no? A lo que representa beber de las fuentes tradicionales y llevarlas un poco a nuestro mundo actual y ser un poco más contemporáneos, ¿no? Como piezas más de diseño. Y luego, pues eso, otras colaboraciones que voy a enumerar brevemente, así que no he puesto todas porque no tendríamos tiempo, ¿no? Y para ir un poco más rápido, pues sería también una colaboración con un estudio de arquitectura de Santiago de Compostela en el desarrollo, ¿no? De esta silla también inspirada un poco en la cestería, trabajada con una estructura de madera y luego también tejida con la lana, ¿no? Y es un poco esa conjunción de mezclar materiales y de tener un poco pues esa inspiración de cesto, ¿no? También entre la madera y la lana, ¿no? Y ese juego de palabras. Eso luego, bueno, nos permite jugar también con convertirla en una cuna, en este caso, o en columpios, bueno, tendría un montón de posibilidades, ¿no? Y luego, yo creo que toda mi trayectoria en estos últimos años, bueno, ha estado y sigue estando muy ligada a Loewe y el proyecto que a mí el año pasado, bueno, hace 2 años ya, no, hace 3, madre mía, cómo pasa el tiempo, que fue como revelador, ¿no? Antes de la pandemia, fue eso, la posibilidad de estar en Milán, en el Salone, presentando la colección de básquet, donde, claro, ahí fue también toda una investigación y un experimento de técnicas, de trabajar con materiales, bueno, en este caso las tiras de piel, y de generar, pues eso, ¿no? Toda una colección que fue un orgullo poder estar en Milán allí presentándola. Y bueno, pues me pareció también cómo se puede transformar pues eso, ¿no? Con la piel, tejidos y crear pues desde bolsos hasta incluso lámparas o otras piezas más decorativas, ¿no? Más enfocadas al salone por el tema del mobiliario. Y luego, incluso lo que es curioso es también eso, ¿no? Poder investigar diferentes trenzados y adaptarlos a la piel, con lo cual fue maravilloso también después de tener todas estas digamos, colecciones ya presentadas en Milán, como después con un bolso que se tejió para el Salone, se pudo llevar a pasarela y llevarlo a la moda, ¿no? Con la colección de hombre. Con la misma técnica es transformar un bolso y llevarlo a un top que desfiló en pasarela. Entonces, de hecho, aquí están los 2 modelos de hombre basados en esa colección anterior de Loewe Basket y fue como maravilloso todo ese proceso de investigación, de creación, de trabajar con el equipo de diseñadores de Loewe, o sea, es un aprendizaje eso, maravilloso. Esta sería la colección de mujer con otras técnicas de trenzado de palmito tradicionales, pero llevadas a la piel, con el nudo cuadrado también. Y bueno, pues luego como una pieza que yo estoy viendo en el taller y que estoy tejiendo, cómo luego se puede transformar en una pieza de moda, ¿no? Y es maravilloso, como decía antes, poder desarrollar estas piezas desde el rural, ¿no? Y llevarlo a Ujú, algo más ¿no? Global en este mundo que es un poco también esa reivindicación que luego hablaremos seguro del territorio y de cómo estamos conectados también un poco. Y bueno, pues estos son como más imágenes de fotos en el taller y las piezas, pues veis, también ambientadas en este entorno rural. Y últimamente, eso también, aparte, como decía antes, la cestería no es solo para poder trabajarla en piezas pequeñas, sino que también se pueden llevar a ambientes de interiorismo, trabajar con arquitectos, con estudios de decoración. Y bueno, pues este es otro de los últimos trabajos también que estamos realizando con la Nena Home, que es una empresa que también está aquí en Galicia. Y estamos llevando, pues eso, colecciones de lámparas con aplicaciones de microcemento. Y bueno, pues es todo un trabajo también de investigación maravilloso, ¿no? Que a mí me permite también jugar a otras escalas, ¿no?
pasamos de cosas pequeñas a poderlas llevar a otros tamaños gigantes. Y de hecho, toda esta colección de lámparas que se trabajaron para la nena salió de una colección que es eso, más en pequeña escala, que es la colección Salix, que son como bandejas o bajo platos, ¿no? Que puede tener un uso en el hogar a nivel particular o incluso para cocineros, como pues esos restaurantes estrellas Michelin, que también ya han comprado algunas piezas. Y esto es algo que también a mí me conecta un poco, pues como decía antes, con la naturaleza, ¿no? Porque estamos utilizando el mimbre, que yo también tengo plantado aquí en el terreno que tengo al lado del taller, o sea que es algo también como muy, muy maravilloso, ¿no? Como decía Saskia, lo de poder recolectar, ¿no?, tus materiales y poder utilizarlos te da como otra vida. Y bueno, la colección Salis ya digo que se puede llevar a diferentes ámbitos, en este caso antes era lo de la decoración. Y cambiando un poco de proyecto, el año pasado también tuvimos la suerte de participar en la inauguración de la nueva tienda, de la nueva campaña de Zara Home, con el cambio de imagen que querían hacer. Y bueno, pues fue la creación de este panel tejido con láminas de madera de castaño, que fue, bueno, pues también todo un reto, ¿no? De poder, perdón, de poder trabajar, pues sobre todo muchas veces también como a contrarreloj. No es lo mismo tener un tiempo de creación como, ¿no?, de meses, a cuando encajas proyectos y dices, bueno, pues venga, esto hay que trabajarlo y hay que hacerlo lo más rápido posible y hay que entregarlo porque se inaugura. Y ahí es donde vienen un poco también, ¿no?, el estrés, las tensiones, o sea, porque es muy bonito el trabajo creativo, pero luego también las producciones y todo el trabajo de entregas, pues acabas Claro, un poco estresada a pesar de vivir en el rural y en sitios claro. maravillosos. Pero bueno, al final las cosas se consiguen gracias al equipo de trabajo también que tengo y bueno, pues todo eso va saliendo hacia adelante. Y bueno, en este caso, el retraso casi y la angustia de llegar tarde fue el no poder conseguir el material a tiempo, porque a veces también es complicado, ¿no? Estábamos viendo ahora con la pandemia cómo el suministro de materiales está teniendo problemas y bueno, pues al final las fibras vegetales, pues también, ¿no? Y bueno, la naturaleza está ahí y también nos da la madera en tiempo, pues no siempre cuando lo necesitamos, ¿no? Que tiene unos procesos también de tratamiento y de elaboración y de preparación del material, con lo cual tenemos que estar un poco, pues eso, pensando también los ciclos biológicos de las plantas, de cuándo se podan, se secan, vamos, que Claro. no es decir, doy a un botón y tengo el material encima de la mesa. Y bueno, pues después de este proyecto, que fue en marzo, salió este otro para la otra tienda en Orense, en Galicia, de Adolfo Domínguez, que está haciendo toda esta renovación de espacio y quiere conectarlo también un poco con el origen, con la naturaleza. Y aquí fue también un poco la inspiración de la Ribera Sacra en Galicia, de los viñedos, de cómo las vides y los troncos de los viñedos suben y esa imagen, ¿no?, de esas ramas también, pues eso, ancestrales. Y bueno, yo creo que fue también un trabajo maravilloso. En este caso trabajamos con mimbre, la técnica de marañas y intentando también un poco buscar esa conjunción con la naturaleza, ¿no?, y con el tejido. Y luego eso, para rematar este maravilloso año 2021 que ya ha pasado, pues bueno, fue un poco la presentación de unas piezas que yo llevaba tiempo ya queriendo trabajar, ¿no? Porque descubrí este material que es la fibra, es una fibra de nylon, pero es lo que le llama la tanza de pesca, que se utiliza en la costa lucense, bueno, para un arte de pesca tradicional, que es el palangre. Y entonces, bueno, pues fue eso, mis vacaciones este verano en la costa lucense, encontrar este material, dije yo con eso tengo que hacer algo y bueno, pues fue esta colección un poco Tiene un de uso, esta colección tiene un uso práctico, porque sí, de lo hecho, que nos has enseñado hasta ahora todo tiene un uso, ¿no? sí, de La hecho esta serie que hemos. colección, sí, No, bueno, las he visto en tus redes, en toda la información que nos has pasado para preparar la charla y parece una escultura, ¿no? No le veo si es un asiento, si es una cesta para guardar cosas. Lo digo porque igual el que te esté escuchando le pasa lo mismo.
Pues la colección Avisal, bueno, son diferentes, bueno, la pieza que presenté al premio fue esta, que es la pieza roja, ¿no? Que tiene esa translucidez y de hecho tiene varios usos, porque realmente es un cesto que puedes guardar cosas dentro y luego también se puede transformar en lámpara, o sea, depende de cómo lo ilumines, da unas sombras maravillosas, o sea, el tema de la lámpara, bueno, quedó ahí pendiente porque era eso, ¿no? Las conexiones de los cables, pero es que ya no hace falta tampoco ni meter luz dentro, sino simplemente iluminando la pieza Claro, te genera genera un una espejo en la luminosidad. pared, ¿no? Supongo las sombras. Exacto, increíble, o sea que es un poco ese doble uso, ¿no? De cesto, lámpara y luego va acompañado de piezas como más artísticas de este estilo de mayor tamaño y bueno, pues que tiene pues también un uso de cesto y bueno, esto ya sí que es como mucho más artístico, ¿no? Que es un poco también ese cambio que estoy viviendo yo ahora, ¿no? De pasar de piezas funcionales a algo más artístico o bueno, es como que me motiva también, ¿no? Trabajar otras facetas, ¿no? Que tampoco, o sea, sigo haciendo producciones de colecciones pues con un uso más determinado, pero luego ahora también a veces me apetece jugar, como decía Saskia, hay que estar todo el rato jugando y este material pues me ha permitido eso, ¿no? Llevarlo pues eso, a otras piezas y a otras formas, ¿eh? Que tengo bastantes más fotos. Ay, estoy yendo hacia arriba, perdón. Bueno, eso, que serían un poco la colección Avisal, eso inspirada un poco también en los fondos marinos y ahora nada, rápidamente eso tenía como otras colecciones, pues también ¿no? Centradas, pues por ejemplo con el mimbre y las marañas, que fue la que vimos en la exposición de Toro, la colección Pandeira que sigo realizando así a nivel más funcional. Y luego estas son también otras piezas, también con el tejido caótico, que es algo que también que a mí me está siempre como marcando, ¿no? Este tejido, bueno, yo les digo caótico, también se le puede llamar un tejido nido, también es como está que, inspirado en la naturaleza, en cómo los pájaros tejen sus nidos, o un tejido intuitivo, porque al final no hay una técnica como en la cestería, ¿no? Que puedes decir, pues voy tejiendo urdimbres con tramas, y aquí, bueno, pues al final acabas generando tejido a base de mezclar fibras y bueno, pues con eso también me voy inspirando en la naturaleza y consiguiendo, pues eso, colecciones con diferentes materiales. En este caso también son láminas de madera de castaño y creo que no tengo nada más. No sé si he ido muy rápido, tenía otro millón de fotos más, pero bueno. Tenías una pieza, no sé si la tienes por ahí. Ah, bueno, en la No, presentación ya está, ¿no? Da igual. la colección piedra, no, mira, ese sí que eso, tengo en la De nueva la página. piedra, ¿no? Sí, que también me parece ese salto del producto Sí, sí, ¿no? Es el tejido este marañado que dices, pero como que en una piedra dentro, sí, ¿no? sí, sí, con una piedra forrada, sí, que al final, bueno, pues son así también como juegos, ¿no? De la naturaleza, o sea, al final es eso, utilizar las fibras y llevarlas pues o a un uso decorativo o a un uso funcional o algo simplemente estético o más artístico, ¿no? Que también es lo que decíamos, ¿dónde están los límites? Pues Exacto, sí, por eso me interesaba sí, claro. que presentaras esas piezas como la que has, Ujú. como esta de Avisal, que te digo que no sabía muy bien si ya era el salto como la serie de piedra Ujú, y que te enlazaba con ese perfil híbrido, ¿no? ujú, Pues, sí, porque al final el trabajo que hacemos en el estudio o que se hace en el ujú, estudio de experimentación o de los bocetos que veíamos antes ujú, en el collar de Saskia, cómo hace que de repente saltemos de pequeñas ideas a proyectos que trabajáis ya con firmas, ¿no? Ambas habéis trabajado con firmas de lujo. Y me parece interesante que compartierais las dos, tanto tú con Loewe como tú lo hiciste con Cartier o otras en Nueva York. Eh, ¿Qué diferencia hay desde un punto de vista creativo del trabajo que hacéis en vuestro estudio a cuando ya trabajáis con otros equipos, ¿no? ¿Cómo planteáis no llevaros por la vorágine, ¿no? ¿Cómo la presión pues de firmas tan potentes, con tanta trascendencia, ¿no? Y seguir teniendo vuestra línea de personal creativa?
No sé quién quiere comentar. Bueno, puedo decir una cosa. A ver, en este caso, claro, hay una diferencia y es que yo trabajé in-house, es decir, yo era parte o diseñadora dentro de la empresa. Entonces, es diferente a que si colaboras de manera externa. ¿Por qué? Porque en este caso Idoia, y dime si me equivoco, pero bueno, cuando estás in-house, cuando estás adentro trabajando para una empresa, tú al final, vale, te han contratado porque te gusta, les gusta lo que haces, lo que sea, pero realmente tienes que adoptar y diseñar en la personal. Es como si diseñaras para alguien en particular. Entonces, te tienes que adoptar y diseñar para el ADN de la propia empresa, ¿no? En cambio, yo creo que cuando te llaman de manera externa, como lo han hecho Idoia ya tiene una seña muy personal. Lógicamente, tiene que colaborar, pero yo creo que hay mucha más libertad porque, claro, eres un externo que interesa que trabaje con la empresa, ¿sabes? En particular. Entonces, yo creo que ahí es muy diferente, ¿no? Yo creo que o sea, yo he trabajado también haciendo proyectos externos, pero no así como Idoia, ¿no? Entonces, ahí yo he trabajado más desde dentro, ¿no? Y yo creo que es mucho más rico en este sentido el trabajo que ha podido hacer Idoia, y que enhorabuena porque me encanta, maravilloso, ¿no? Porque ha mezclado, ¿no? O sea, su mundo con el mundo de la empresa, ¿no? Entonces, ahí yo no te puedo decir gran cosa, sino yo creo que es Idoia la que tendría que más bien hablar alrededor de eso, ¿sabes? Sí, Bueno, es otro perfil de diseñador, ¿no? Trabajando externo dentro de. Sí, eso, lo que has apuntado, Saskia, es verdad. Yo, de hecho, o sea, soy una proveedora externa, digamos, pero llevo ya muchísimos años y realmente yo luego trabajo, o sea, voy a Madrid continuamente, trabajo con el equipo de diseño de Loewe, que también va cambiando a lo largo de los años. O sea, son un montón de diseñadores y depende, también trabajamos por proyectos, por colecciones. Y claro, una cosa que yo hago también con ellos es todo el tema de prototipado y contratipado, o sea que luego a veces ya no sale ni a producción, pero estamos continuamente trabajando nuevas ideas. Claro, para mí eso también es un aprendizaje increíble, pues eso, ¿no? De poder trabajar y conectar también con... Claro, pero compaginas esto de trabajar con equipos como lo que has mencionado ahora o en charlas previas hemos hablado, de tener tus propias mimbres fuera de tu estudio que recolectas y que tejes, o talleres que haces con poblaciones rurales, ¿no? Que para llevar la cestería y el aprendizaje de la cestería a la gente, ¿no? Casi de una manera social, ¿no? Ahí hay dos mundos un poco. Sí, es que eso casi ha sido un poco como el ejemplo que he puesto antes de las patas, ¿no? Es como que es no perder las raíces, o sea, y tener, ¿no? Como diferentes apoyos, y al final es esa sensación de decir, bueno, no puedo darle toda mi vida a Loewe y necesito, ¿no? Tener otros anclajes a la tierra, entonces sigo teniendo mis cursos, mi marca, no puedo tampoco perder mi marca o mis creaciones, ¿no? Que a veces también eso, hay periodos de tiempo que está como abandonada y retomo de vez en cuando y claro, cuando te metes en producción y en entregar colecciones es imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, es no perder esas señas de identidad un poco, ¿no? Y luego, bueno, también tener un apoyo de gente a tu alrededor para poder, ¿no? Avanzar en proyectos. O sea, sola ahora mismo, yo empecé sola, pero ahora ya estoy ampliando como equipo y creo que es súper interesante, ¿no? Y de hecho a veces también recibo estudiantes de prácticas que también, ¿no? te dan como otra alegría y esa ilusión de poder probar cosas nuevas, como decía Saskia, de poder inventar y tener esa frescura mental, ¿no? De gente joven, o sea que estamos ahí siempre. Como decía en la presentación, y yo creo que ha quedado demostrado, ambas tenéis una referencia en vuestros trabajos a la tierra, no solamente a la propia, sino a la adoptada, ¿no? A Galicia. Hemos visto un ejemplo de trabajos de Saskia y por supuesto los tuyos. Tienes hasta series que están inspiradas en el clima, ¿no? Como la serie Nébola
neboa, perdón, que es niebla en gallego. Me parece una maravilla y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la niebla que había esta mañana cuando has despertado, ¿no? En el ámbito donde trabajas. Ambas trabajáis con materiales naturales y también la experimentación con el plástico, Saskia con piedras, con esas ramas que habías encontrado también, ese brazalete de las ramas también tiene esa vinculación con el trabajo de cestería de Idoia. No os conocíais, os había hablado una de otra, pero creo que habéis incluso compartido experimentación con algunos materiales y bueno, ¿cómo nos contáis? ¿Cómo es esa hibridación cuando uno cambia de territorio y en su propio trabajo, en su propio proceso creativo, esa inspiración del terreno, ¿no? No ya solo del uso de una piedra o no sé, de las ramas, ¿cómo nos modifica? No sé, quería que soltara así que nos lo contarais un poco. ¿Cómo se enriquece, no? O sea, ¿cómo enriquece uno mismo? Pues yo, por ejemplo, a mí el territorio, el vivir en el rural sí que me condiciona, ¿eh? y me marca a la hora de trabajar. Yo creo que en una ciudad no sé si podría desarrollar lo que puedo desarrollar aquí en mi taller, ¿no? O necesito igual esa amplitud de paisaje o de tener pues cerca, ¿no?, la materia prima, la naturaleza, los vegetales, las fibras. Y de hecho siempre que puedo también me escapo al mar, o sea, necesito también, ¿no?, por mi formación como bióloga marina, o sea, necesito esa fuerza o esa energía del mar. Y sí, yo creo que el vivir en el rural también, o sea, me está demostrando que se puede trabajar desde una pequeña aldea y poder, ¿no?, exportar y enviar piezas al mundo y seguir como conectados, ¿no?, que es un poco de lo local a lo global. Y yo creo que sí, que a mí, de hecho, bueno, Galicia sigue siendo el norte, o sea, es diferente también el paisaje del norte que el sur o el centro de España. Entonces, bueno, yo creo que un poco el territorio sí que nos marca, ¿no?, a la hora de trabajar y de inspirarnos. Totalmente. Yo creo que eso es algo, bueno, el territorio y lo que te rodea, lo que te vas topando todos los días. En fin, yo en mi caso, que vivo en un entorno más urbano, ¿no? En Madrid, la experimentación también, yo creo que procede, en mi caso, ¿no?, del territorio, sí, lo que me voy encontrando y también lo que voy haciendo, ¿no? Porque esto que dices, ¿no?, de tener esta mesa o estas tres patas, ¿no?, que yo también le digo, que es un poco, yo me voy involucrando en diferentes proyectos y una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, bueno, hace poco, bueno, impartí hace tiempo un taller de joyería en papel que surgió por la pandemia, porque tenía que dar una clase e iba a dar, realmente íbamos a diseñar cubertería. Y claro, ¿cómo diseñas cubertería? O sea, con alumnos, cuando tienes que pesar, la tienes que cargar, el equilibrio, o sea, ¿cómo haces eso? Online, es que tal, está cómoda, ¿cómo la ves? Pues es muy difícil, ¿no? Entonces me reinventé y dije, venga, un taller de papel, ¿no? Hice un taller de joyería en papel y a partir de ahí, o sea, ya había hecho yo joyería en papel, pero como que otra vez trajo, y el año pasado impartí otro curso en papel relacionado con Toledo. Entonces, Toledo es un artista mexicano que usaba oro, entonces pan de oro, entonces mezclé y dije, venga, taller de pan de oro y papel. Entonces a partir de eso ahora he estado haciendo unas piezas pues con pulpa de papel y pan de oro, ¿no? Entonces, o sea, como que a veces son los caminos que se te van metiendo. Y entonces yo creo que eso, aunado o es una colaboración, ¿no? Y más lo que vives, ¿no? Porque también, en mi caso, si yo no me hubiera topado con estas esquirlas del taller o estas raíces que me encuentro en el camino junto al río, pues no te salen estas cosas, o sea, no te sale eso. Si me encuentro tal vez, efectivamente, esta basura de las redes, ¿no? Invadiendo mi casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tal vez lo veo más urbano, ¿no? En ese sentido, en la contraparte, esta basura más de masas de gente, ¿no? Entonces también eso condiciona, ¿no? Un poco la parte experimental de hacia dónde vas, ¿no? No lo sé.
Sí, porque de hecho, Sí, perdón. nada, decía que eso, que lo gracioso es eso, en el proceso creativo muchas veces es, tú puedes inspirarte o pensar, crear algo y entonces es como que buscas el material y otras veces es al revés, es el material que está primero y entonces cuando está ahí, cuando piensas qué puedes hacer con ese material, ¿no? Son como dos caminos diferentes que, bueno, al final sigues No, el ya mismo. no se te oyó. No se me oye, vaya. Ahora sí, pero Os se voy había perdiendo. Repítelo, Sí, sí, repítelo. repite si quieres. Sí. Decir que lo interesante es que muchas veces está el material ahí y entonces tú te lo encuentras y dices, bueno, ¿qué hago con este material? Y a veces es al contrario, en el proceso creativo tú estás pensando o diseñando o diciendo, quiero hacer esto, entonces ya me tengo que poner a buscar el material para conseguir lo que quiero hacer, ¿no? Entonces es, o vas tú en busca del material o el material te encuentra a ti, ¿no? Es un Como poco... con la tanza de nylon, Sí, ¿no? sí, Por sí, ejemplo, sí, que es algo que te encontraste, no era algo con lo que tú, claro. los Sí. pescadores, ¿no? Ujú. Creo que en ambas también hay un respeto por el trabajo artesanal tradicional. Yo, como homenaje, hablando de diseño, hoy he querido ponerme un huipil oaxaqueño en homenaje a los textiles de México, original, no adaptado, es con el corte original. Y querría sacar a colación esta cuestión, ¿no? Cómo algunas firmas han plagiado diseños de artesanos sin el permiso de ellos, ¿no? Por ejemplo, el plagio de los diseñadores del municipio que mencionábamos antes, Mise, ¿no? Con los que hicimos el taller en el festival. Sí, de Santa María Tlaltoltepec. Exacto. Ellos fue una denuncia que hizo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el año pasado, porque una empresa estadounidense había directamente copiado sin autorización de esta población indígena el diseño tal cual, ¿no? Bueno, fue Isabel Marant. Isabel Marant, francesa, bueno, es la que empezó. Sí, no, o sea, a ver. Bueno, lo que pasa es que la apropiación está muy, o sea, es una palabra un poco extraña porque llevamos apropiándonos todos de todo toda la vida. O sea, yo cuando trabajé en Nueva York en empresas de, bueno, Kate Spade y demás de joyería de moda súper rápido, o sea, todo es moda. Es que se puso de moda, pues está de moda, por ejemplo, por decir Frida Kahlo, pues ¿qué usaba Frida Kahlo? Por decir algo, la joyería oaxaqueña. Pues ahí están todo el mundo sacando cosas así. Que se ponen de moda los pendientes tipo chandelier así muy grandes. Pues ahí están todo el mundo copiando. O el punto yo creo que es no copiar, o sea, la apropiación. Una cosa es inspiración, quizá. Exacto, una cosa es inspiración. Es un tejido tal cual, como es en este caso, ya con una pero de moda. El problema, yo creo que el problema también radica en que ahora... ahí los estados tienen que apoyar a los artesanos para que... Claro, porque ya no estamos hablando... Sí, a ver, a mí me prende eso porque ya estamos hablando de una forma de subsistencia y yo creo que ahí eso es donde es clave, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, Santa María Tlahuitoltepec o los harapes de Saltillo o quien quiera, o sea, lo digo relacionado a México porque, como bien sabes, Idoia, la artesanía mexicana tradicional es todavía boyante, ¿no? O sea, cosa que aquí se ha ido perdiendo bueno, a través del tiempo, pero en México la artesanía... falta de valoración, perdona, la falta de valoración también del trabajo falta artesanal. De valoración. Porque yo me acuerdo de pequeña haber ido con mis padres recorriendo alfares populares y no existen ya prácticamente ninguno, o sea, se ha ido perdiendo, ¿no? En la despoblación también, los oficios, sí. Y eso es algo que evidentemente tiene que haber un apoyo desde lo estatal, ¿no? Y claro, ahora el cambio, ¿no? El cambio a la parte, bueno, en Europa prácticamente, ¿no? La artesanía contemporánea, ya con unos valores actuales, ¿no? Exactamente lo que pues está haciendo Idoia, yo y muchísima más gente, ¿no? Que está tratando de no solo recuperar, ¿no? Porque también hay una parte de recuperación que
que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Tomás Salia aquí en España está generando toda esta recuperación de la artesanía tradicional. Entonces yo creo que son dos campos que deberían de navegar entre sí, porque aquí también en España ha habido, bueno, yo cuando llegué a mí me daba terror. Feria de artesanía, Saskia, mentalidad mexicana, feria de artesanía, eso era lo que yo pensaba, una feria de artesanía tradicional maravillosa, con diferentes tipologías, ¿no? de artesanía, y claro, entro aquí y prácticamente había figuritas de plastilina, es como pero eso no es artesanía. Entonces, yo creo que aquí se hizo mucho daño, ¿no? Este tipo de ferias que se dicen artesanía y de artesanía no tienen nada. Entonces, claro, yo creo que está revalorizando. En 15 años eso ha cambiado mucho, ¿verdad, Idoia? ¿Nos puedes...? Sí, la verdad que hemos mezclado ahí un montón de temas ahora ya tal, pero sí, la verdad que, bueno, yo creo que ahora está habiendo un cambio increíble, o sea, se están poniendo, ¿no? Todas las instituciones también un poco, pues no sé si para estudiar el sector, o sea, de hecho Fundesarte, que es un poco el organismo también a nivel del Ministerio de Industria, está elaborando encuestas e intentando también ver un poco las necesidades del sector. Y de hecho yo creo que una de las necesidades del sector de artesanía que estamos demandando todos ahora es precisamente esa formación en oficios, que no se pierda en las escuelas de arte, que se siga, ¿no?, invirtiendo dinero en formación para que la gente joven pueda incorporarse también a la artesanía y no lo vean como algo que no tiene futuro, sino que realmente si tú te formas en un oficio, aunque sea tradicional, con los medios que tenemos ahora y con los estudios y con todo lo que podemos ampliar y de implementar, pues con diseño y con otras disciplinas, pues para poder, ¿no?, elaborar productos que tengan una venta, porque también muchas veces no sirve, o sea, lo fácil para mí es como crear el producto, lo difícil es venderlo y crear toda esa comunicación y ese mensaje de marca y todo lo que lleva acompañando. Y a veces es complicado, ¿eh? O sea, hace falta mucho esfuerzo, mucha implicación, mucho trabajo. Y por eso muchas veces también la artesanía tradicional se está perdiendo, pues porque, vamos, yo tengo casos también aquí donde vivo, la alfarería tradicional ahora mismo no tiene un uso en las casas, se ha perdido, lo mismo que la cestería en tiempos que era para el rural, también se está perdiendo y ahora la gente la utiliza más decorativamente en sus casas, no con el uso ancestral o tradicional. Con lo cual eso es muy complicado, pero bueno, yo creo que sí que eso, habría que hacer ese llamamiento a que la gente joven se pueda seguir formando, porque hace falta tener renovación generacional, si no va a llegar un momento que se van a perder los talleres y los oficios y no hay gente joven que venga por detrás, ¿no?, recogiendo toda esa herencia. Sabes que mencionaba a Tomás Salia hace un Mm. momento y precisamente fue con Contemporánea Artes y Oficios como te Sí. conocimos, ¿no? En ese proyecto que aunaba creadoras contemporáneas como desde las artes visuales y luego estabais toda la sección que estabais en esta parte como más artesana, ¿no? Quizá haciendo este tipo de proyectos en los que se unen en distintos campos y áreas de trabajo y que dé visibilidad a la riqueza tradicional, pero también a lo contemporáneo, ¿no? Y ahí puedo agregar algo de lo que dice Idoia, que es efectivamente toda una realidad, y ahí entra un poco retomando lo que habías dicho de la apropiación, ¿no? Yo creo que aparte de la educación a que estos oficios no se pierdan, hay que incorporar una cosa muy importante que es el diseño, ¿no? Porque si solo tienes el oficio sin el diseño, lo que va a acabar pasando es que se te cae la pieza porque no se sostiene por sí misma. Tal vez está muy bien hecha, pero si no tiene un diseño que pueda competir con todo lo que existe en el mundo, eso es brutal. Y luego, otra segunda, que es el que las marcas, ¿no?, importantes, que son las que rigen el mercado, tienen que empezar a entender esta parte de la apropiación, ¿no?, cultural que hemos hablado, que hay un equilibrio ahí. Y ese era el punto donde decía que lo importante es que repercuta, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a diseñar una pieza como una marca importante, masiva, o no diseñar, o tomar prestada, bueno, involucra a la gente de alguna manera, ¿sabes? Involucra a la gente para que esto sea circular, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, claro, ¿no? o sea, un diseño que de repente esté ya
haciendo la referencia al diseño original, ¿no? Y no solo la referencia, mándalo a hacer ahí. O sea, si eres una marca de lujo, lo puedes hacer. Hay unas que lo hacen, otras no. Pues que la gente pueda también valorar eso, ¿no? Desde nuestro, no sé, el público, digamos, ¿no? Haciendo una revalorización también de nuestra propia historia, de nuestros propios territorios, tanto en México como en España, países que hemos tenido la tradición artesanal. De hecho, en México muchos trabajos artesanales llegaron a través de la relación con España, ¿no? Estoy pensando en Michoacán, cómo sigue habiendo muchísimas tradiciones, pues de cestería, por ejemplo, al lado del lago de Pátzcuaro, Claro. y que evidentemente hay que cuidar que eso no se pierda, porque hay otros territorios en el mundo donde eso no lo han tenido nunca, ¿no? Es que solo pueden apropiarse de lo que ha existido o sigue existiendo en otras partes del planeta. De hecho, también con el tema de apropiación y de copias o no copias o inspiraciones, o sea, eso también hay que tener como cuidado, porque yo creo que, por ejemplo, en mi caso, que es lo que yo conozco del textil o de la cestería, al final eso es un lenguaje universal, está en el mundo. No hay una marca registrada que diga este tejido que yo hago de delante, detrás o que paso las fibras, solo se hace en México, solo se hace en España. No, o sea, al final se hace a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que en México se utiliza con un determinado tipo de fibra vegetal y en España con otro, ¿no? Pero al final lo que es la técnica está a nivel global, ¿no? Que es ese lenguaje de las manos y bueno, a veces es complicado, porque un cesto que yo he visto, cestos mexicanos, digo, ojo, es que esto también lo hacemos aquí, o sea, ¿qué está antes, el huevo o la gallina? O sea, al final nunca sabes tampoco, ¿no? Porque a mí me ha pasado a veces de, ala, eso, bueno, me pasó con un caso, ese tejido está copiado de México, y digo, no, mira, o sea, esto se hace a nivel mundial, vamos, en Japón, me da igual, en el Amazonas, en África, o sea, el tejido, por ejemplo, tradicional de cestería en espiral, de envolver y de más coser. que la técnica, yo cuando Claro, he mencionado era una cuestión muy bueno, concreta, claro, algo. pero bueno, sí, evidentemente la técnica existe en todo. Bueno, Sí, aparte sí, es interesante eso verlo, cómo la misma técnica tiene unas variantes muy particulares dependiendo, o sea, hacen lo mismo, ¿no? Esta que dices enrollado, de repente, dependiendo si viene de Colombia o de África, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de Chile, ¿no? Chile, África, que hay una técnica que es el mismo enrollado, ¿no? Pero, y eso yo creo que lo hay en muchos sitios, ¿no? Y estas particulares son las que son bonitas también, ¿no? O sea, y no podemos, claro, la apropiación, no, es una palabra, por eso decía desde un principio, es una palabra ahí como muy fina, pero tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que tener una ética, empezando por nosotros mismos, ¿no? Las empresas tienen que empezar a tener un departamento de ética. Esto se hace, esto no, más allá de que haya pasta y me traiga más. Yo sé que suena como, uy, pues sí, pero es que es de la única manera en donde yo creo que puedes empezar a decir, pues, ¿no? O sea, ¿cómo podemos todos vivir? Porque al final, si una parte del mundo acaba siendo aplastada, ¿no? Y es la que produce y tal, o sea, no pueden haber estas desigualdades. Pero bueno, ya aquí estamos entrando en otros terrenos de... Claro, pero hablas de los textiles México, si hay iniciativas que revalorizan el trabajo, me estoy acordando, por ejemplo, un proyecto expositivo que hicimos en el instituto hace años con los textiles que se hacían en casa en Oaxaca, una institución que desde el apoyo del maestro Toledo, al que mencionabas tú antes por el taller que hiciste en el marco de su exposición, el maestro Toledo hizo una gran reivindicación y apoyo para que todo su territorio del que le pertenecía a Oaxaca estuviera en el mundo, ¿no? Es de los estados de México que más se conocen a nivel internacional, gracias a que una figura con ese peso y con esa trascendencia y miró para allá y la hizo que se valorara. El proyecto que hablaba era cómo invitaron a trabajar con artesanos
invitaron artistas contemporáneos a Oaxaca a trabajar en el centro Casa, textiles, haciendo piezas contemporáneas en ese centro, ¿no? Al final estás dando trabajo a esos artesanos locales, rescatando unas técnicas que igual en otros territorios también se desarrollan, pero quizá es importante que se siga haciendo ese tipo de iniciativas, ¿no? Que le vamos a echar mucho de menos al maestro y que gracias a él se sigue pudiendo hablar de Oaxaca y con todo lo que hizo, pero que hay que mantenerse estas iniciativas, ¿no? Y por eso, bueno, no sé si conocéis casos tú en Galicia que se esté haciendo algo así o no sé. Hombre, hay bastantes ejemplos, bueno, eso, sobre todo también a nivel institucional, yo creo que sí que hay también estos cursos como, bueno, o iniciativas de mezclar artistas, diseñadores con artesanos, de hecho a nivel europeo también con la Fundación Michelangelo, la Homo Faber Guide, que están también recogiendo un poco, ¿no? Todos los talleres artesanos. Hay un proyecto que se llama Duplo, también de un trabajo entre diseñadores y artesanos para crear piezas. Y hay también eso, lo que ha dicho antes Saskia, yo creo que eso, la artesanía sin diseño, vamos, no sé, vamos, yo creo que tienen que ir de la mano. Entonces, todo lo que promueva este tipo de iniciativas, incluso eso, bebiendo de las fuentes tradicionales, trabajando eso, yo creo que al final es algo más multidisciplinar, ¿no? Porque puede ser eso, la cultura, el arte, la artesanía, el diseño, todo está ahí conectado, ¿no? No vivimos aislados, vivimos con un montón de influencias, con lo cual todo eso nos lleva a ese camino de colaboración, que es lo bonito, ¿no? Lo de poder trabajar en equipo, que es lo que se está haciendo en Europa, ¿eh? Cada vez hay eso, proyectos más colaborativos, más multidisciplinares, cuanta más gente participe y cuantas más cabezas piensen sobre algo, más enriquecedor, ¿no? Y más grande sale el proyecto. Y los espacios de visibilidad, ¿no? Está viendo tu currículum que habías expuesto en la Fundación RAC, ¿no? El espacio que dirige Carlos Rosón, que yo lo conozco como coleccionista de arte contemporáneo, con proyectos que ha invitado a artistas mexicanos a exponer y estando en Pontevedra y desarrollar proyectos, pero que de repente también albergue proyectos que tengan que ver con un creador vinculado al diseño, artesanía, bueno, en fin, rompiendo lo que hablábamos antes de esos límites, ¿no? Porque al final, si desde una vocación de hacer llegar a la mayor gente posible los procesos creativos, hace que también tengamos una sensibilidad hacia otros campos de trabajo distintos a los que digamos, sea nuestro espacio de confort, ¿no? Intentando convertir que esa globalización, esa capacidad de trabajar con distintos equipos, incluso de distintos países, también no se quede en sectores, ¿no? Por eso nos apetecía iniciar este nuevo año, este curso, rompiendo o añadiendo, más que romper, añadiendo perfiles en los que el creador no venga solo del campo de las artes visuales y podamos enseñar aquí a nuestro público, que tengo que agradecer, el año pasado tuvimos casi 10.000 personas siguiéndonos en las charlas y que, bueno, pues puedan descubrir este trabajo que nos habéis presentado y ahondar en vuestro discurrir. No sé si queréis añadir algo más vosotras. No, bueno, la verdad que ha sido un gusto y efectivamente yo espero que estas fronteras, ¿no?, se diluyan, aunque sí siempre hay algo que seguirá ahí y es el uso de las piezas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy diseñadora y mis piezas se usan. De hecho, todo lo que hago en general puede partir de algo, pero se usa, ¿no? Incluso aunque ponga una monda de mandarina encima del dedo, está pensada como que fuera algo ponible, ¿no? Esto es mi caso, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que ahí sí hay esa
Pero lo cual no quiere decir que se tiene que menospreciar, ¿no? Y la artesanía cada vez más, eso sí ha cambiado, ¿no? Desde que yo estudié, pues, siempre estaba vista como el arte menor, ¿no? Ahora está haciendo el boom, ¿no? Se está revalorizando, como decía también Idoia, ¿no? Aquí gracias a Fundesarte, todos estos programas, ¿no? En donde le están dando, pues tratando de que también pueda ser un modo de vida, ¿eh? Porque esta parte es súper importante, ¿no? El que se pueda hacer negocio de esto, porque si no vives de ello, entonces se acaba siendo un hobby, ¿no? Y entonces yo creo que partiendo de tu postura de invitar, ¿no? Bueno, creadoras que de alguna manera nos encargamos de hacer cosas que navegan entre la artesanía y el diseño y la creación. Escultura, ¿no? Y la escultura, ¿no? La escultura, ¿no? Porque pues agradezco, porque esto es parte de cómo esto se puede ir ampliando, ¿no? Así es que muchísimas gracias Un placer. Y por más. Yo también estoy emocionada y como ahora ya he conocido a Saskia, cuando vengas a Galicia, vamos, tenemos que juntarnos. Por favor, o cuando vengas a Madrid, también he seguido. Sí, sí, de hecho en febrero ahora bajaré a Madrid al Madrid Design Festival. Pues aquí estaremos. Este es un previo a ese momento que también tú vas a estar haciendo algunas cosas, ¿verdad, Saskia? En el festival. Sí. Y queríamos que, antes de que se inundara de actividades vinculadas al diseño, que casi va a ser complicado encontrar tiempos, arrancáramos con vuestra charla. Espero que nos veamos aquí y las tres y también en Galicia, claro si es posible. Yo me voy a hacer un taller contigo. De curadora. Bueno. Bueno, yo estaría encantadísima, vamos. A mí me encantaría tomar un taller tuyo, o sea que si haces alguno. Hacemos ahí. Nos vamos con la niebla contigo. Eso. Bueno, mejor en verano. Lo digo, porque hace un frío horrible, pero bueno, sí. Bueno, pues ya vamos a cerrar para que sea consumible esta charla también, porque podríamos seguir hablando largo y tendido de distintas prácticas. Una de las cosas que creo que tendrían, haciendo el vínculo con el arte contemporáneo, aprender los creadores de artes visuales, digamos, es del uso y la capacidad de sacar recursos, como decías tú, de los propios productos, ¿no? Que a veces con una formación más de diseño ya siempre está uno más pensando en este producto donde lo coloco y no siempre pasa con el arte contemporáneo, y todo creador necesita sobrevivir, ¿no? Tener esa variante. Y eso hay que apreciarlo también, no hay que despreciarlo, ¿no? Es algo que igual en la formación de los artistas contemporáneos no se nos ha dado con el énfasis que sí se da en la formación de los diseñadores. Muchas gracias por ayudarme a comenzar el año con vosotras, con dos mujeres tan poderosas y tan admirables, con trabajos tan maravillosos que desde el instituto estamos encantados, Jaime y yo, de impulsar y hacer llegar a la mayoría de la gente que os pueda conocer. Gracias a las dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.